Gloria a Dios. Entonces, ¿qué estamos leyendo? Juan capítulo 14, versículo 12. Leamos la Biblia, por favor. ¿Qué dice la Escritura? Diga, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de otro ingrediente importante para tener familias en bendición. Y ese ingrediente se llama el secreto de la oración. ¿Cómo se llama? El secreto de la oración. Voy a hablar un poco acerca de esto. Porque, mis amados hermanos, para que cualquier esfuerzo tenga éxito, ¿cierto? Usted que se esfuerza, usted que trabaja, usted que lucha por su casa, usted que lucha porque toda su familia sea salva, hay algo que tenemos que empezar a meditar y considerar seriamente. Para que cualquier cosa que tú y yo emprendamos y tenga éxito, esta debe estar respaldado por una vida de oración. La oración, mi amado hermano, la oración es la clave del éxito en cada área de la vida. ¿Sí? Entonces la oración no es algo que se inventó el evangelista. La oración no es una pérdida de tiempo. Para muchos la oración se constituye en algo duro, algo pesado. Cuando hay una convocatoria a orar, creo que las personas que vienen son poquitas. Y créame, mi amado hermano, que toda gran empresa, todo ministerio exitoso, toda familia exitosa, siempre hay un antecedente de vida de oración, una vida de oración, pero no es cualquier oración. Fíjense algo, y es que en la Biblia tenemos como nuestro máximo ejemplo de oración, ¿a quién? A Jesucristo. Jesucristo es nuestro ejemplo. Y el objetivo, escuche bien esto, cuando Jesús oraba, el objetivo que él tenía en su oración era que fuera efectivo, era ser efectivo en todos los milagros. Amén. Usted ve que los evangelios relatan cantidad de milagros. Uno se asombra que Jesús inmediatamente fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre él. Inmediatamente él empezó su ministerio de la enseñanza, él empezó su ministerio de discipular, de predicar y de sanar enfermos, y fue algo tremendo. Pero entonces uno llegaba a preguntarse, siendo que Jesús era 100% ser humano, ¿cómo pudo lograr tanto éxito? Para muchos que no entienden mucho las escrituras, atribuyen que Jesús era Dios en ese momento. Y no, yo les voy a decir una cosa, no tiene sentido de que Jesús fuera Dios en ese momento, porque Dios no podría ser crucificado. El único que tenía que ser crucificado tenía que ser un ser humano, un hombre limitado por el tiempo, un hombre limitado por el espacio. Y uno va a mirar que los relatos de los evangelios siempre dicen que Jesús por lo menos tuvo hambre después de que ayunó 40 días y 40 noches. Dios no tiene hambre. Un espíritu no tiene hambre, pero un cuerpo sí tiene hambre. Vamos a encontrar que Jesús se cansaba. Y si no, mire Marcos capítulo 4, cuando se durmió en una barca y se desató una tormenta. Entonces vamos a encontrar que Jesús era un ser humano. Filipenses capítulo 2 nos dice que él siendo igual a Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de Dios, de ser Dios, y se hizo un ser humano. Entonces vamos a encontrar que siendo Jesús ser humano, la pregunta que nos podemos hacer, entonces, ¿por qué Jesús tuvo tanto éxito en los milagros? ¿Por qué Jesús tuvo tanto éxito en las resucitaciones? Y esa es la pregunta. Ahora vaya conmigo al texto que acabamos de leer, Juan 14, 12. ¿Qué dice? Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Wow. Entonces, ¿cuántos creen en Cristo acá? ¿Cuántos creen que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Cristo resucitó de los muertos? ¿Cuántos creen que Cristo vuelve por su iglesia? Entonces dice aquí la palabra, que usted hará obras mayores.
Yo estoy interpretando lo que dice las Escrituras. Las Escrituras dice el que en mí cree, de cierto que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, pero aún mayores las hará. Medite por un minuto, ¿cuántos milagros hizo Cristo en vida aquí en la tierra? Pero el Señor está diciendo, Él está asegurando que nosotros que creemos aún mayores obras haremos. Y esto tiene que ponernos a meditar. Y la pregunta que me hacía, pero ¿cuál fue el secreto que Cristo tuvo para hacer tantos milagros? Y vean ustedes, mi amado hermano, que el secreto está en lo siguiente. Escuche bien esto. Jesús pasó horas separado de la gente para estar con el Papá. ¿Cuál fue el secreto de Él? Que Él se paró horas. Él no oró 5 minutos, así como cuando tenemos afán y oramos por los alimentos porque tenemos mucha hambre, ¿cierto? Y ahora rápido y oremos, ¿cierto? No, Él oraba horas con el Padre. Y a veces nosotros pensamos, ¿orar será solo pedirle a Dios? No, hermano, hay diferentes tipos de oración. Hay oración tipo de alabanza, hay oraciones de confesión, hay oraciones de petición, hay oraciones, hermano, hay tipos de oración. O sea, si usted y yo pusiéramos a estudiar la oración en toda su dimensión, déjame decirte que nosotros duraríamos horas orando, horas demoraríamos orando. Entonces creo que, hermano, el secreto fue que Jesús pasó ese tiempo con el Padre. Y para que haya mayores obras, los creyentes también tenemos que tener una profunda y sincera vida de oración con Dios. Es importante, o sea, es algo que no podemos dejar de lado. Yo sé que ustedes asienten conmigo, sí, la oración es importante, pero de creerlo al hacerlo, yo te pregunto, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estamos seguros de que Dios nos bendice? Y estamos seguros de que el Señor abre los cielos para aquel que lo busca con su corazón, pero no lo hacemos. Entonces, ¿cuál es la salida fácil para muchos creyentes? La salida fácil es que acuden a aquellos creyentes que sí tienen el hábito de orar y le dicen, ay, le pido oración, hermano, le pido que me tenga en cuenta en sus oraciones, pero esas personas no están dispuestas a orar. Determinamos que las personas de esta manera que están viviendo o están siendo bendecidas por oraciones prestadas. Dios quiere escuchar tu voz, hermano. Dios quiere escuchar su voz quiere escucharla. El Señor, sí, podemos apoyarnos en la oración de otros, claro, podemos apoyarlos en oración, pero principalmente el Señor quiere escuchar de sus propios labios que usted le diga, Señor, tú eres el único que puede tener solución sobre mi vida. Amén. Entonces, por eso, mi amado hermano, es necesario tomar conciencia de la importancia de la oración. Ahora, ¿por qué? Fíjense, ahora vaya conmigo a la carta a los Efesios 1:17 y va a encontrar que cuando Pablo oraba por las iglesias a las cuales les enviaba las cartas, la oración que Pablo elevaba no era oración para que Dios les diera trabajo a los hermanos. En ninguna parte de los evangelios ni en ninguna parte de las cartas aparece que la oración de los apóstoles fuera, Señor, bendice a este hermano con su trabajo, que le vaya bien en su viaje a Walt Disney, que le vaya bien por allá cuando compre un perro, que compre la moto. No vas a encontrar ningún tipo de oración de esa índole en la Biblia. Vean ustedes Efesios capítulo 1 versículo 17 y 18. ¿Qué dice la Biblia? Dice que Pablo está diciendo, vamos desde el 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Note algo interesante, una persona madura como Pablo está diciendo, mi oración es para que ustedes tengan revelación del evangelio, que tengan revelación de lo que han aprendido de la Biblia.
Es verdad que muchas veces nosotros hacemos concursos de aprendernos la Biblia de memoria. Entonces aprendemos los libros de memoria, que es el primer libro: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, así. Y así nos sabemos los libros en orden. Nos sabemos uno que otro pasaje bíblico de memoria, ¿sí o no? Y si usted les dijera, ¿cuál dice Juan 3:16? ¿Usted qué me respondería? Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo sé que si le pregunto a usted cómo dice el Salmo 23, usted me lo va a recitar. Yo sé que si le pregunto a usted cómo dice el Salmo 91, me lo va a recitar, o el Salmo 121, o Josué 1:9, el que se dedicamos en cumpleaños o no. O sea, nosotros hemos aprendido algunos pasajes de la Biblia, los hemos memorizado, pero escuche bien esto. Eso no significa que esa palabra haya sido revelada a nuestro espíritu. ¿Me entendió lo que le estoy diciendo? El hecho de que tú y yo aprendamos Biblia no significa que ya tengamos la revelación de la palabra. Entonces todavía no te pertenece ese pasaje bíblico porque todavía no has tenido esa comunión con el Padre. Escuche, la palabra del Señor dice acá en Efesios capítulo 1 versículo 18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, si usted va a darse cuenta, Pablo menciona que él oraba siempre. O sea, la actitud de oración no es una actitud de orar 10 minutos al día. De hecho, la palabra del Señor dice en 1 Tesalonicenses 5:17, dice: orad sin cesar. Orad sin cesar significa ora de manera continua. Pero ¿qué es lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en oración? Lo primero que viene a nuestra mente es que tenemos que retirarnos a un lugar encerrado, quizás en el baño, o quizás allá cerramos la puerta y allá duramos horas. Sí, sería lo ideal, ¿no? Pero no necesariamente tú tienes que abandonar tus responsabilidades en la casa o tus responsabilidades en el trabajo donde Dios te puso, sino que mientras estés haciendo eso, tú puedes mantener una actitud de oración. Tú puedes estar trabajando, haciendo un trabajo, no sé, alguna oficio, y estás continuamente meditando en la palabra. O sea, eso es orar sin cesar. O sea, en ese momento, quiero decirte que orar y orar siempre van de la mano. O sea, para que haya milagros efectivos, es necesario no orar esporádicamente, sino que es necesario orar con una mentalidad de tener oración continua. Amén, oración continua. Entonces, comparamos, por ejemplo, el cuerpo de Cristo con un edificio de ladrillos. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Imagínese usted, cada ladrillo que va siendo edificado, nótese algo, ¿qué pasaría si esos ladrillos solamente se montan uno sobre otro, pero no más? Cualquier ventarrón o cualquier se recuesta en la pared, ¿qué pasa? Se va al piso. Ahora, usted y yo sabemos que para que una pared tenga consistencia, por lo menos deben ir entrelazados los ladrillos, y la otra cosa que tenemos que aplicarle a la pared es cemento. Diga conmigo, cemento. Ahora, si el Señor está diciendo que Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, pues tenemos que meditar, por tanto, mis amados hermanos, que nosotros somos ladrillos. Somos ladrillos. Ahora, escuche bien esto. Dios quiere conformarnos en una pared sólida. Dios quiere conformarnos en una pared impenetrable, ¿cierto? Donde el cemento que va a unir esa pared se llama oración. El cemento se llama oración. Diga conmigo, el cemento se llama oración. Pero no es una oración vacía, sino es una oración que tiene como fundamento el amor. O sea, cuando yo oro en amor, ¿cierto? O sea, si yo oro por alguien, Señor, bendice a mi hermana Carmencita, Señor, gracias, bendícela, Señora de los cielos. Si yo oro por la hermana Alba, Señor, mira la dificultad que ella está pasando, Padre, siento el dolor de ella en mi corazón, Padre, obra un milagro. ¿Sí? Yo estoy orando en amor, no estoy orando, Señor, que llueva truenos y centellas sobre fulanito. Si alguien me hizo mal, Señor, ten misericordia de esa persona, tal cual como cuando Cristo fue crucificado
Y él dijo una palabra que dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Note que la oración de Jesús siempre fue una oración basada en el amor, pero fue una oración también continua. Amén, gloria al Señor. Ahora, vamos a agregar un ingrediente. ¿Por qué Jesús era tan efectivo en los milagros? ¿Por qué Jesucristo fue tan eficaz a la hora de hacer milagros? Y la razón vamos a encontrarla acá, ¿cierto? Aunque no está de manera explícita en la Biblia, sí lo encontramos de manera implícita. ¿Qué significa? Que leyendo las Escrituras tú vas a encontrar un hábito que tenía Cristo, que tal vez no lo habíamos notado antes, pero que lo vamos a detectar ahora. Vean ustedes, y es algo que llamamos comunión. Diga conmigo: comunión. Ahora, a la oración tú tienes que añadirle comunión. Amén. Cuando yo hablo de comunión no estoy hablando de la hostia, porque es que las personas inmediatamente se les viene a la memoria la obleíta chiquita esa. No estamos hablando de la hostia. Cuando hablo, si ustedes estuvieron en Casas de Fe este viernes, ese fue el tema, la comunión. ¿Sí o no? Si estuvieron en Casa de Fe, ¿alguien no fue? ¿Alguien está por allá? ¿Cierto? No. Vamos a encontrar que la comunión, ahí se habló de la comunión entre hermanos, pero aquí yo quiero hablar acerca de la comunión con nuestro Padre. Ahora, permítame decirle algo. A Dios le place responder a su oración. No me están entendiendo, solamente Lina escuchó. Se lo voy a volver a decir. A Dios le place responder a su oración. ¿Sabe por qué ustedes fueron tan convencidos? Porque no tienen hábito de orar. Es por eso. Porque si tuvieras el hábito de orar, dirías: ¡uy, amén! ¡Amén, gloria a Dios! ¿Cierto? Pero fíjese algo. Dios quiere responder a nuestra oración, pero solo puede haber manifestación, respuestas a la oración, cuando tú le añades a tu oración fe más comunión. Fe, diga conmigo, fe más comunión. Entonces ya vimos, la primera cosa era que Jesús se apartaba horas de las personas para estar delante de la presencia del Padre. Pero ahora estamos detectando qué otro ingrediente tenía Cristo. No solamente pasaba tiempo con el Señor, con el Padre, sino que a ese tiempo le agregaba fe y comunión. Porque muchas veces nos quedamos solamente en la primera parte, fe, ¿sí o no? Entonces leemos Marcos 11, entonces 23, que si le dices a esta montaña, quítate y échate a lo profundo del mar, y creyeres en tu corazón que lo que tú dices será hecho, entonces lo que tú digas será hecho, ¿sí o no? Nos quedamos allá. Entonces calculamos que la fe solamente es decir palabras. Escuche bien esto: la fe no va a actuar a menos de que tú le eches comunión. Ahora, permítame hablar un poco de comunión. La comunión es la mamá de la fe. Diga conmigo: la comunión la mamá de la fe. Dígaselo otra vez, porque ese hermano todavía lo ha entendido. Dígale: hermano, dígale: hermano, la comunión es la mamá de la fe. ¿Qué fue lo que dije? Muy bien. Eso es lo que yo quiero hablar. Entonces, solamente podemos poner nuestra fe y confianza en Dios tanto como lo querramos conocer a Él. Es decir, tanto como quieras compartir tiempo con Él. La oración no es solamente estar ahí pidiéndole cosas a Dios. La oración es estar dispuesto a escucharlo también a Él. ¿Y cómo es que yo escucho al Señor? A través de leer las Escrituras. Pero tú no lees allá como leyendo rápido: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. No, cálmate. Tú vas a leer las Escrituras como si Dios te estuviera hablando a ti. Vas a tener que callarte y decir: Señor, sí, yo estoy fallando en esto, porque no estoy creyendo esta palabra, te pido que me ayudes. Y entonces sigues leyendo, y el Señor te habla, tú le hablas, tú le cantas, luego hay silencio, hay meditación. O sea,
se establece un vínculo de comunión. Ahora, imagínate a Cristo orando a solas en lugares desiertos. ¿Qué es lo que hacía? Déjame decirte, Cristo no llevó un Tamagotchi, ni llevó un Xbox, ni llevó un Nintendo. No, Él estaba, esto es lo que estaba haciendo con el Padre. Él estaba continuamente conversando, hablando. Señor, mira cómo es el plan de redención, ¿qué debo hacer? El Espíritu Santo venía y le indicaba cuál era el siguiente paso. Recuerde usted que Jesús no hacía nada a menos que el Padre se lo indicara. ¿Y cómo era que escuchaba la voz del Padre? Pues a través del Espíritu Santo. Escuche, una vez Pablo quiso predicar en Asia. Una vez quiso, allá en Hechos 16 nos dice que él quiso entrar a Asia a predicar el evangelio, pero resulta que el Espíritu Santo le dijo: no vas a predicar a Asia. El Espíritu Santo le impidió que entrara a Asia, pero yo quiero entrar a Asia. ¡Que no! Y entonces el Espíritu Santo le mostró un hombre macedonio, un ángel que se vino con la pinta del macedonio, ¿cierto? Eso es como aquel que va a predicarle, digamos, por allá al Tolima, ¿cierto? Va a predicar al Tolima, insiste que llega al Tolima, y entonces aparece un varón boyacense con su ruana, con su sombrero, con sus alpargatas, y entonces el varón boyacense dice: ven y predica a las regiones de Boyacá. ¿Me entiendes? Eso estoy poniendo como en contexto. Y entonces Pablo hizo caso a lo que el Espíritu Santo le dio y fue y predicó precisamente a Macedonia, que era una región, y allí conoció a Lidia, ¿recuerda usted? Y allí conoció y se formó una iglesia, una cantidad de iglesias allí impresionantes. Entonces, lo que pasó con Cristo en el tiempo de oración fue el tiempo de comunión tan profundas con el Padre, que él escuchó tan claramente el Espíritu Santo cuál era la indicación que tenía que hacerle. Por eso, cuando vemos que Jesús bajaba de su oración y se presentaba un problema, Jesús simplemente daba una orden y pum, dijo, porque ocurrió un milagro, y la gente quedaba con la boca abierta. Pero hoy todos sabemos que la gente quiere hacer milagros por horas y orar por segundos, pero resulta que era al revés. Yo creo que esto de Juan, que estamos leyendo, Juan 14:12, va a ser una realidad si tú empiezas a meditar como Jesús meditaba. Escuche bien esto, hermanos. En la medida que tú lo conozcas a Él, en la medida que tú quieras relacionarte con Él, en la medida que tú quieras intimar con el Padre, va a ser la misma medida en que el Señor va a permitir que tú veas milagros en tu vida. O sea, entramos en una relación padre e hijo. Tú ya no eres una criatura, eres un hijo amado de Dios, eres una hija amada de Dios. Tú tienes que pensar en eso. Y si tú tienes una relación padre e hijo, escucha bien esto: la relación sin comunión es como un matrimonio sin amor. Ponte a pensar esto. Te voy a dar un ejemplo. Imagínense que si yo no pasara tiempo con mi hija, voy a poner el ejemplo a mi hija. Si yo no pasara tiempo con mi hija, con Brenda, cualquier persona pudiera decirle a ella mentiras acerca de mí, y tal vez por no pasar tiempo con ella, ella terminaría creyéndose esas mentiras. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, ¿cuál fue el error ahí? Pues el error no pasar tiempo juntos, pero el hecho de que pasamos tiempo juntos, entonces cualquier persona viene con un chisme o algo así, pues ella no lo va a creer. ¿Por qué no lo va a creer? Porque está pasando tiempo con el Padre. Igual pasa en lo espiritual. Cuando tú pasas tiempo de calidad con el Padre Celestial, el diablo va a venir a susurrarte cosas en contra de Dios. Él te va a decir: es que Dios te tiene enfermo, es que Dios te está tocando para que tú aprendas la lección. Yo me pongo a pensar, pero ¿qué clase de padre sería Dios si nos quisiera enfermar para enseñarnos una lección? No sería un padre, no habría una relación padre-hijo. Entonces muchas veces nos terminamos creyendo mentiras del diablo, ¿cierto? Entonces, cuando tú no tienes comunión con Dios, cuando tú no tienes comunión con el Padre Celestial, entonces vamos a llegar a un lugar donde el diablo podrá mentirte a ti acerca de Dios.
Cuando tú te rehusas a tener oración de calidad intimando con el Padre, entonces va a ser el momento en que el diablo te va a llevar a su terreno, donde el diablo te dirá que Dios te está enfermando, que Dios te mandó ese cáncer, que Dios te mandó esa osteoporosis, que Dios te hizo echar del trabajo, que Dios te cortó cosas. Déjame decirte, esa es la mentira del diablo. Que Dios te quiere enseñar algo quitándote algo o poniéndote una enfermedad. Eso es una mentira, mi amor. Yo he escuchado mucha predicación que dice, no, es que el diablo te está tocando. Mentira, hermano. Eso no es así. Yo he escuchado mucha mentira, hermano. Vea, si usted está pasando por alguna situación adversa, hay una de dos posibilidades. Una, que usted se alejó de Dios. Que es por ahí un 80% de probabilidades. Y hay un 20% de probabilidades que usted no se ha alejado de Dios, pero el diablo vino y lo tocó, como tocó a Job. Pero en ninguna de las dos anteriores, Dios se ha alejado de ti. Ninguna. Regularmente somos los que nos alejamos nosotros. O si lo piensa en Lucas 15 del muchacho del pródigo. ¿Quién se alejó? Y cuando el muchacho volvió en sí y volvió a la casa, queriendo ser uno de los jornaleros, ¿quién se abalanzó sobre quién? Entonces debemos dar cuenta que esa es la personalidad de nuestro Padre. El Señor nunca te ha abandonado, nunca te ha dejado. Él sabe cuáles son tus defectos y Él quiere que tú los cambies y permitas que Él tome control sobre tus defectos. Entre más tengas comunión con el papá, más vas a conocerlo a Él. Entre más tengas comunión con Él, vas a darte cuenta que aún buenas predicaciones que uno puede escuchar acerca de que Dios lo quiere castigar a uno, vas a darte cuenta, no, eso no es mi papá es diferente. Mi papá es diferente, ¿cierto? Pero sí, uno sabe que uno asume consecuencias de su desobediencia. Entonces realmente Dios no castiga en este tiempo, sino son consecuencias de nuestra propia desobediencia. Usted es el mismo que mete allá, se mete de cabeza y se unta de barro, y el diablo pues aprovecha y le da papaya puesta, papaya partida, hermano. Pero no es la voluntad de Dios esa. Entonces por eso, amados hermanos, la prioridad número 1 en el corazón de Dios es que tú y yo pasemos tiempo de calidad con Él. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Como creyentes, mi amado hermano, necesitamos escuchar su voz. Necesitamos estar atentos, como Cristo estuvo atento a la voz del Padre cuando estuvo aquí en el ministerio terrenal. Necesitamos escuchar las indicaciones que el Espíritu Santo tiene que darnos, porque vea, el Señor hace rato te está dando indicaciones y tú no las has entendido porque no pasas tiempo de calidad con Él. Tú no necesitas que venga un profeta a decirte, el Señor me dice que el Señor me habla. No, cállate, profeta. Tú no necesitas de profetas para que te digan tu futuro. Tú necesitas esa intimidad con el papá. Y papá te va a indicar qué tienes que hacer. Eso es lo que necesitas. Vaya conmigo a 1 Corintios 1:4. Allá atrásito, váyase 2 libros atrás. 1 Corintios 1:4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Al 9, ¿qué dice allí? Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Fuiste llamados a qué? A la comunión. ¿Por qué estás aquí, hermano querido? Tú estás aquí es porque estás buscando comunión con Él. Cuando tú vienes a la iglesia, tú estás estableciendo comunión con Él. Tal vez tú no lo entiendes todavía, pero Dios quiere hacer eso. Entonces Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer no un milagro, va a hacer muchos milagros. Pero es la medida que tú quieras intimar con Él. Entonces por eso dice la Biblia ya que fuimos enriquecidos. ¿Qué significa que fuimos enriquecidos? Que no nos falta ningún don, que fuimos llamados a la comunión con su Hijo. Ahora, cuando usted entienda esto, cuando usted responda positivamente a la comunión que Dios quiere tener con usted,
usted va a descubrir por sí mismo que Dios es fiel. Vamos a descubrir que Él es fiel y que su vida, nuestra vida, será enriquecida por Dios y no tendrá necesidad en ninguna área de su vida. Pero el secreto está en la intimidad con el Señor. El secreto está en la comunión con el Señor. Amén. Entonces, la comunión es tan vitalmente importante, mi amado hermano, que causará que usted comience a operar en su espíritu donde la fe y el poder de Dios están. Usted no va a estar en el terreno del diablo, usted va a estar en el terreno de Dios. Porque usted la esencia, usted es la misma identidad de Dios. Su espíritu fue recreado. ¿Recuerda usted? Cuando usted aceptó a Cristo, ¿qué hizo? Su espíritu nació de nuevo. Y su espíritu tiene comunicación con Él. Cuando usted no era cristiano, usted no tenía comunicación con el Señor. De hecho, le parecía ridículo ser cristiano, ¿sí o no? Esos hermanos, aleluyas, esos aleluyas. Y pasaba por frente a una iglesia, aleluya, aleluya, ¿sí o no? Se burlaba, ¿cierto? Era un burlador por naturaleza, ¿sí o no? Pero cuando usted se encontró con el Señor, ya, ahora dice aleluya, pero lo dice con bien, con pasión. Gloria a Dios. Por eso, amén, el simple hecho de conocer mentalmente la palabra de Dios, vuelvo y se lo repito, es una aprobación mental. Por ejemplo, usted se lee la Biblia, se aprende los libros en orden, gloria a Dios, hay que aprendérselos. ¿Cuántos capítulos trae Romanos? ¿Cuántos capítulos trae Corintios? Gloria a Dios. Está bien, hay que hacerlo. Pero si usted lo hace solo por conocer y allí para acumular conocimiento en su mente, no está pasando nada. Porque la Biblia no solamente tenemos que aprenderla mentalmente, sino que tiene que causar que usted aprenda a conocer a través de ella el poder de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que la Biblia enseña que los demonios creen y tiemblan? O sea, los demonios saben más Biblia que nosotros. Ellos le recitan a usted la Biblia de pe a pa, en hebreo, en griego, en inglés, en francés y en todos los idiomas. Se la recita, ¿sí o no? Pero ellos no tienen revelación de la palabra. No tienen revelación de la palabra. Entonces, por eso, mi amado hermano, se necesita que cuando usted ore, usted lea las escrituras con un espíritu de revelación y un espíritu de conocimiento. ¿Qué significa eso? Se lo voy a decir cómo es. Cuando usted quiere leer la Biblia con un espíritu de revelación y conocimiento, es decirle: Señor, voy a leer la Biblia y quiero hacerla mía. Cada promesa que yo lea de tu palabra, la voy a convertir en mía. Amén. Te apropias de eso. Léate Juan, vamos a leer Juan 15. Vaya conmigo a Juan 15 y vamos a leer el versículo 4 al 7. ¿Qué dice la Biblia? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué dice el versículo 6? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Y si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será. ¿Qué es permanecer? Comunión. ¿Qué es permanecer? Es relacionarnos con el Padre. No es una relación fría, mi amado hermano. Entonces, amados hermanos, lo que quiero decirles con esto, que es que entre más usted y yo conozcamos a Dios, más comunión vamos a desarrollar. Vaya conmigo a Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Colosenses 1:9 y 10. Dice la Escritura: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿cuál es la oración nuestra por ustedes? Mi oración como pastor y mi esposa también es que ustedes puedan conocerlo a Él, y que al conocerlo a Él ustedes puedan crecer espiritualmente. Amén. Que ustedes se enfoquen en el cielo y no tanto en la tierra. Entonces, esa es la idea. Entonces, entre más
conozcamos al Señor, más comunión vamos a desarrollar. La comunión causa que Dios traiga fruto. Amén. La comunión hace que haya fruto en nuestras vidas por su poder, porque Dios va a obrar en nosotros por poder, ¿cierto? Y no por nuestro poder, no es por nuestra gracia, sino por el poder de Dios. Entonces la manera en que usted trae fruto es por la oración en comunión. Amén. Y comunión, otra manera de decirlo, es una relación íntima con el Padre. Amén. Pasar tiempos. Entonces, separe tiempo todos los días, hermano. Separe tiempo todos los días. Yo sé que usted va a decir, pastor, pero yo trabajo y me toca trabajar desde las 3 de la mañana hasta las 2 de la mañana el otro día. ¿Y cómo hago, pastor? Hermano, separe tiempo con el Dios. Separe tiempo con Dios. Pase tiempo con papá. Decida hoy que nada interferirá su tiempo de calidad a solas con papá. Porque papá quiere hablar contigo. Todos los días Él está esperando que tú hables a Él. Todos los días. Imagínate tanto que le suplicamos a un gerente de empresa una cita. Ay, y pásale la carta. Tienes que radicar la carta y no sé qué, y un derecho de petición para tener cita con fulanito de tal. Y hablas con la secretaria o el que le maneja la agenda. No, es que él tiene agenda hasta dentro de 6 meses y te da solamente 5 minutos. Y ese día tú llegas, tienes que llegar bien peinadito, bien, porque no puedes ir en pantaloneta verde con chancletas. Tienes que llegar bien y aprovechar los 5 minutos que usted va a decir en 5 minutos a esa persona tan ocupada, que probablemente le va a decir, bueno, ahí vamos a mirar. Mientras que papá es el dueño del cielo y la tierra, y todos los días Él te está diciendo, no necesitas de intermediarios para venir a hablar conmigo. Quiero hablar contigo, quiero que te goces conmigo. Quiero que te rías conmigo. Quiero que llores conmigo. En lugar de estar llorándole al que no le importa tu vida, porque hay gente que quieres verte en el foso. Y si hay gente que te dice a ti que te quiere ver bendecido, obviamente te quiere ver bendecido, pero no más que esa persona. Pero el único que te quiere ver bendecido en toda la extensión de la palabra es Él. Papá, tu papá. Amén. Y escucha el secreto que Jesús tuvo. El secreto fue que Jesús, entre más tiempo pasó en su presencia, más el Padre actuó a favor de Cristo y no lo dejó en vergüenza. Imagínense semejante reto tan tremendo como el ser confrontado por los religiosos de la época, que Él sanaba un día sábado. Y se le presentó la oportunidad y Él sabía que papá no lo iba a dejar en vergüenza. Pues extiende tu mano, estaba tullido. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el sábado uno puede hacer milagros o qué? Yo soy el dueño del sábado. Y papá le decía, así se habla, hijo mío, así se habla. Entonces sanó al hombre y se levantó de la camilla, sanó, el otro se tuyó, la que era jorobada dejó de ser jorobada. ¿Sabe por qué? Porque él tenía intimidad con papá. Porque él sabía en esa intimidad que papá le iba a decir, ve allá y yo te voy a respaldar, ve acá y te voy a respaldar, predica acá, te voy a respaldar. Él sabía que iba a actuar el Padre. Amén. ¿Usted sabe qué va a hacer Dios en su vida? Probablemente usted no sepa porque usted no ha tenido intimidad con Dios. Dios ya le ha dado su naturaleza, amado hermano. El tener comunión con Él causará que sus actitudes, sus acciones y sus creencias se sintonicen con Él. Tal vez usted está pensando en otra. Señor, yo voy a la iglesia porque estoy pidiéndole hace rato, pastor, que Dios me regale una Toyota Hilux. Eso es mi sueño. Mi sueño es tener una Hilux. Y esa es una añadidura, papi. Tienes que tener en cuenta que es una añadidura. Dios te puede dar todas las Toyota Hilux que tú quieras. Tu Dios no es la Toyota Hilux. Tu Dios es Dios. Y si Dios te place darte un Ferrari, te lo da. No, para vender merengones, ¿sí o no? Entonces, entre más tiempo pases tú en su palabra, con papá, más los deseos de Dios van a llegar a ser tus deseos.